Hola, bienvenidos a esta semana 14 del curso de Mecanismos de Agresión y Defensa Biológica. Continuando con nuestras pláticas sobre inmunología, ahora nos corresponde hablar sobre inmunidad adaptativa, también llamado inmunidad adquirida. En clases pasadas hemos visto ya conceptos de inmunidad, componentes anatómicos del sistema inmune, procesos, hablamos un poco de linfocitos B, linfocitos T, y la semana pasada hablamos sobre antígenos y anticuerpos, sobre respuesta inmune, ¿no? Eh, Hoy vamos a profundizar sobre esta respuesta inmune que básicamente puede ir por dos grandes vías. Cuando hablo de una respuesta adaptativa, esta puede ser inmunidad celular, mediada por células, o también inmunidad humoral, en la cual participan, por ejemplo, moléculas citando anticuerpos, ¿no? Un aspecto importante a conversar y a tomar en cuenta a la hora de hablar de inmunidad adaptativa es el hecho de que esta respuesta inmune genera memoria, cosa que la respuesta innata no tiene esa característica, la memoria. Y además también cuando nos vacunamos, por ejemplo, estimulamos y reforzamos esta respuesta inmune adaptativa o adquirida, ¿no? Por eso les invito a que revisen este caso publicado en su aula virtual, en el cual se habla de cómo las vacunas, ¿no?, están estimulando a células de memoria, en este caso a linfocitos B. La agenda del día de hoy es hablar de los linfocitos B, linfocitos T, respuesta inmune celular y respuesta inmune humoral. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Cuál es el objetivo que el cual vamos a apuntar, ¿no? Aquí, como se lee, al finalizar la sesión, los estudiantes reconocen las etapas de la respuesta inmune adaptativa frente a la diversidad de patógenos humanos y su importancia para el mantenimiento de la salud de manera grupal, reflexiva y ordenada. La idea de hoy entonces es reconocer las etapas, el proceso por el cual ocurre la respuesta adaptativa. Recordemos que cuando hablamos en términos generales de respuesta inmune, podemos distinguir la innata y la adaptativa. En la clase 1 de inmunología hablamos de la innata, ¿no? En la cual pues es con la cual nacemos, es la primera defensa, se activa prácticamente de manera muy rápida frente a una infección. En cambio, la respuesta adaptativa demora un poco más, aparece después de la innata. La importancia de aquí es que esta respuesta adaptativa se ajusta a los diferentes patógenos. Por ejemplo, hay una respuesta que es un tanto específica para virus, otra para bacterias, otro para hongos, otro para parásitos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de agente infeccioso, vamos a tener una respuesta. La ventaja es que es específica, ¿no? Y va apuntada hacia el agente. En cuanto a la memoria, también aquí hay una importancia, ¿no? Cuando yo me vuelva a infectar con este agente, ya va a ser más rápido. Va a ser más rápido el reconocimiento porque en mi organismo quedan células que permiten reconocer nuevamente al agente, la memoria. Y aquí, en la respuesta inmune adaptativa, los protagonistas de alguna manera son los linfocitos y anticuerpos. Porque linfocitos, veremos luego, participan en la respuesta inmune celular y los anticuerpos en la respuesta inmune humoral. Aquí podemos ver un cuadro, un gráfico, en el cual en el transcurso del tiempo vamos a estimular la respuesta inmune. Después de una infección, miren, aquí en el eje de las ordenadas tengo el valor de anticuerpos en sangre, cantidad de anticuerpos.
Y miren, que yo apenas me infecto, entre el antígeno, ¿no? Entre el antígeno, mi organismo empieza a producir una respuesta inmune. Más o menos al día 14, los anticuerpos contra este antígeno empiezan a elevarse en el día 14. Pero dijimos también en la clase que los anticuerpos IgM, por ejemplo, vuelven a disminuir, ¿no? Disminuyen y aquí miren hay un refuerzo. Esto incluso podríamos verlo como una vacuna. Cuando vuelvo a colocarle el antígeno A y además le sumo un nuevo antígeno a esta persona. Antígeno A por segunda vez y antígeno B por primera. Miren qué ocurre. Los anticuerpos en esta respuesta secundaria contra A ya no son como la primera vez, que era poco. Ahora el valor se ha elevado. Y esto realmente explica, jóvenes, por qué la importancia de los refuerzos en las vacunas. Ahora para el tema del COVID. Para el COVID, ¿qué pasa? Nos colocan una dosis, pasaría esto, una respuesta primaria. Y cuando me colocan la segunda dosis, ocurriría esto. Hay una estimulación. Estoy llevando a que mi sistema inmune genere una mayor defensa, mayor cantidad, ¿no? Entonces esto explica pues cuando me expongo por segunda vez al mismo antígeno, ¿no? En la respuesta inmune adaptativa tenemos a los linfocitos como partícipes estrellas, ¿no? Cada linfocito va a reconocer o va a actuar frente a un tipo de antígeno. Por ejemplo, los linfocitos B se encargan mayoritariamente en reconocer antígenos que están fuera de la célula, extracelulares. Por ejemplo, aquí tenemos un parásito, Trypanosoma cruzi, que está fuera de la célula. Pero hay también otros agentes microbianos, recordemos el curso, que parasitan las células, ingresan. Por ejemplo, aquí tenemos la Neisseria, una bacteria que es intracelular. Entonces, será más difícil pues encontrar a este agente que está dentro de la célula. Se está camuflando. Y aquí viene el linfocito T, quien tiene esa capacidad de reconocer a estos agentes que están infectando células. Entonces, por una parte, el linfocito B ataca antígenos extracelulares mediante una respuesta humoral, por anticuerpos mayormente. En cambio, el linfocito T lo que hace aquí es reconocer agentes que son intracelulares y aquí ya no usa anticuerpos, sino usa células que destruyan a esta célula infectada. Respuesta inmune celular. Veamos un poco de los linfocitos B. Los linfocitos B en su superficie tienen anticuerpos, tienen inmunoglobulinas que sirven como receptores. ¿Receptores para qué o para quién? Receptores, aquí voy a dibujar, receptores para los antígenos, pues. Aquí vendrán los antígenos y serán reconocidos por la célula B, ¿no? Recordemos, se les encargó hacer de tarea una maqueta, ¿no? Y en esta parte de la maqueta del anticuerpo es que se le une el antígeno, sitio de un antígeno, ¿no? Ahí está. Linfocito B se caracteriza por tener estas inmunoglobulinas como receptores para antígenos. Y también recordemos clase pasada, los linfocitos B se encargan, se ocupan de producir anticuerpos. Aquí está. Cuando el linfocito B, que viene de ¿dónde? De la médula ósea, no olvidemos, de la médula ósea, este linfocito B se encuentre con el antígeno, ¿no? Lo va a reconocer al antígeno, automáticamente este linfocito B se activa y se diferencia en una célula plasmática. Deja de ser linfocito B y se transforma en célula plasmática. ¿Para qué? Para generar anticuerpos. Y como vimos la semana pasada,
Los anticuerpos se unen al antígeno y promueven su destrucción, lisándolo, favoreciendo la fagocitosis o también neutralizándolo, ¿no? Así actúa el linfocito B. Aquí, por ejemplo, tenemos un meme en el cual pues la célula plasmática está dirigiendo los anticuerpos contra este virus en este caso, ¿no? ¿Qué de diferencia tiene los linfocitos T? Atención aquí. Los linfocitos T ya no tienen anticuerpos en su superficie, tienen a otros receptores. Un receptor que tienen los linfocitos T se llama TCR. ¿Qué significa TCR? Receptor de célula T. TCR por aquí, TCR por aquí. ¿Ok? Pero aquí pueden distinguir que hay dos tipos de linfocitos T. Bueno, hay muchos más, pero aquí vamos a ver a los más resaltantes, digamos, ¿no? Tenemos aquí a un linfocito helper, también llamado colaborador. Vamos a ver luego su función. T helper es un tipo de linfocito T. Y otro tipo de linfocito T es el T citotóxico. Ya se imaginan por qué el nombre. Porque daña a otras células. T citotóxico. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven estos TCR? Y también aquí, si se dan cuenta, tienen otro receptor. Por ejemplo, y esto no olvidar, el colaborador tiene CD4 como correceptor. En cambio, el citotóxico tiene CD8. ¿Qué significa esto? Que este correceptor en la superficie es una característica diferencial propia del colaborador y propia del citotóxico. ¿Ok? Y aquí podemos ver en la imagen del costado, podemos ver cómo es que se da la presentación del antígeno. Aquí, por ejemplo, arriba tenemos a un macrófago que le va a enseñar el antígeno a este linfocito T. Aquí está CD4 del helper, ¿no? Miren, el antígeno entra en contacto ¿con qué? Con los receptores, con el TCR y con el CD4. Llega el mensaje. En cambio, cuando tenemos en el citotóxico, tenemos que el antígeno entra en contacto, sí con el TCR igual, pero aquí recordemos que el citotóxico tiene otro correceptor, tiene el CD8. Sea por CD4 o por CD8, vamos a reconocer al antígeno y de esa manera la célula se activa, ¿no? Dice, aquí hay un problema, hay un antígeno, ¿no? Veamos qué hacen los linfocitos T colaboradores. ¿Por qué se llama así, colaborador? ¿No? Por ejemplo, colabora cuando activa el macrófago, ¿no? Vemos aquí que el macrófago está infectado, ¿no? Ha fagocitado bacterias, por ejemplo, y lo que hace el linfocito T es lo activa. Le da una señal, actívate y destruye a esas bacterias que ha fagocitado. Por eso se le llama colaborador. Le está ayudando al macrófago a activarse para que destruya a estas bacterias, ¿no? Otra forma también de cómo ayuda este colaborador es de la siguiente manera, a la derecha. Vemos aquí el colaborador activa ¿a quién? Al linfocito B. ¿Para qué lo activa? Para que este linfocito luego produzca anticuerpos. Entonces, si nos damos cuenta de alguna manera, los colaboradores participan activando a otras células, activando la respuesta inmune. Por eso el término linfocitos T colaboradores, helper, ¿no? En cambio, los linfocitos T CD8, ¿no? Citotóxicos. ¿Por qué citotóxicos? Porque estos linfocitos atacan a células
infectadas. Recordemos, los virus son agentes intracelulares. Infectan a las células y de alguna manera quedan desapercibidos. Entonces, ¿qué hace? Cuando el T citotóxico, el linfocito, reconoce a una célula infectada, automáticamente libera señales químicas para que esta célula muera. ¿Por qué? Recordemos que esta célula es un peligro. Si la dejamos viva, podrán salir virus nuevos, ¿no? Una forma de daño, de muerte, se llama apoptosis, una muerte celular programada, ¿no? Entonces, citotóxico porque daña a la célula, así de simple. Ahora, a forma de entremés, vamos a revisar cómo ocurre esta respuesta inmune adaptativa haciendo uso pues de una historia, ¿no? En esta primera escena tenemos a estas bacterias en una fiesta, ¿no? Y una bacteria le dice a la otra, ¿no? Mira, el macrófago me está mirando toda la noche. Y ahí tenemos al macrófago a la derecha. La bacteria le dice a la otra, yo creo que él está bonito. De alguna manera se está ilusionando y la amiga bacteria está un poco enojada. Ahí está el macrófago, ¿no? Seduciendo a la bacteria. Y la amiga bacteria le dice, amiga, ese tipo de célula solo te quiere fagocitar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Recordemos que una función importante de los macrófagos es fagocitar. Y una vez que fagocita, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay perdón. ¿Qué va a ocurrir con esa pobre bacteria? Va a ser destruida. Y ese es el fin de la historia. Entonces la ilusionó para al final pues quizás destruirla, ¿no? Esto que hemos visto aquí, esta historia cortita, es el primer evento de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? La captura del antígeno. Tenemos que capturar al antígeno y presentarlo a otras células. Para eso, miren, tenemos aquí, por ejemplo, a las células dendríticas. Se llaman APC, células presentadoras de antígeno. ¿Qué hacen? Miren aquí este macrófago. Está atrapando al antígeno, en este caso a bacterias. Y una vez que lo atrapa, va a llevarlo a presentar a otro tejido. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos en la derecha a esta bacteria que ha sido atrapada por el macrófago y ya ha sido fagocitada en una vacuna. ¿Qué le va a pasar ahora a esta bacteria? Una vez que, esta es ya la célula del fagocito, una vez que el antígeno ha sido capturado, ya ingresa a la célula, el antígeno va a ser procesado, se destruye, porque aquí dentro de la célula hay vacuolas, hay lisosomas ácidos. Entonces el antígeno va a ser destruido. ¿Y aquí qué va a pasar? Va a pasar que ese antígeno que ya ha sido destruido va a volver a salir a la célula, a la parte externa. ¿Para qué? Para presentarlo, para enseñarlo como un trofeo. Miren lo que he capturado. ¿Y a quién se lo va a llevar? Se lo va a llevar a los linfocitos. Lo va a presentar. Entonces miren aquí, tenemos por ejemplo a la derecha este macrófago que aquí ya tiene el antígeno. ¿A quién se lo está mostrando? A los T helper, a los linfocitos T. Miren, observen este antígeno. Miren lo que he capturado. Por favor, hagan algo. Hagan su respuesta inmune, ¿no? Entonces, hasta aquí se capturó el antígeno y lo estamos presentando ante los linfocitos. Aquí vemos un meme, ¿no? En el cual pues vemos
cómo se da esta activación de los linfocitos. A veces hay una sobreactivación de los linfocitos, ¿no? ¿Y qué pasa una vez que los linfocitos ya reconocen al antígeno? Hay que hacer una respuesta inmune, ¿no? Cuando hablamos de los linfocitos, en este caso, miren, linfocitos hay muchos tipos, pero de los 4 tipos que aquí nos menciona el ejemplo, ¿no? De los 4, solamente uno ha reconocido al antígeno. ¿Y para qué voy a producir más linfocitos que no reconocen al antígeno? Solamente voy a reproducir a aquellos linfocitos que sí son útiles, que van a reconocer y destruir el antígeno. Entonces miren aquí cómo este linfocito que sí reconoció el antígeno, ahora importa reproducirlo. Generamos más linfocitos, en este caso del tipo 2. ¿Para qué? Para que al final, si es linfocito B, se diferencie en célula plasmática y se generen anticuerpos. Ahora que ya conozco al antígeno, ahora me toca hacer respuesta inmune. A este evento en el cual seleccionamos a la célula que reconoce el antígeno se le llama selección clonal. Seleccionamos a los linfocitos que reconocen adecuadamente al antígeno. Y una vez que ya reconocí al antígeno, tengo que hacer respuesta inmune, que puede ser de 2 tipos, celular o humoral. Empecemos por la respuesta inmune celular, ¿no? Miren aquí, tengo a mi célula que presenta el antígeno y aquí está el linfocito. ¿Qué va a ocurrir? Este linfocito T, ¿no? Va a destruir, recuerden, va a atacar a los antígenos intracelulares. Y recuerden, aquí tenemos a los T colaboradores, a los helper, ¿no? Que ayudan con citocinas a activar a otras células. Y también tengo a los linfocitos T citotóxicos que destruyen a células infectadas. Respuesta inmune celular. No olviden, ¿por qué se llama celular? Porque participan células, los T colaboradores o los T citotóxicos. En cambio, la respuesta humoral, aquí participan linfocitos B, los cuales van a producir anticuerpos. ¿Dónde ocurre esto? Por ejemplo, aquí tenemos un ganglio linfático. El linfocito B aquí encuentra el antígeno. Aquí se lo presentan, miren. El B entra en contacto con el antígeno. Y gracias a un helper, el T se activa. Le coopera, le ayuda. Actívate, linfocito B. Tienes que hacer respuesta inmune. Genera anticuerpos. Y de esa manera aquí miren cómo ocurre. El linfocito B, gracias a las citoquinas, empieza a madurar. Madura, prolifera. De una célula se divide y al final tenemos células plasmáticas. Células capaces de ¿qué? De producir anticuerpos. De diferentes tipos, recordemos. Recuerden que hay IgM, IgG, IgE, IgA, etc. Estas citoquinas son las que eligen. ¿Qué anticuerpos quiero? Ok, vamos a estimular el linfocito con cierta citocina. Si yo quiero IgM, esta célula se estimula con interleuquina 2, con 4 o con 5. ¿Se dan cuenta? Son órdenes. Ordenamos a la célula mediante citoquinas. Y al final, ¿qué obtenemos? Anticuerpos. Respuesta inmune humoral. Y como vimos la semana pasada, la idea de los anticuerpos, ¿cuál es? Neutralizar, evitar que el antígeno se una a mi célula. ¿Qué más? También los anticuerpos ayudan a la fagocitosis, a que esta bacteria, por ejemplo, con anticuerpos, sea fácilmente fagocitada. Y también, en el caso de bacterias, los anticuerpos ayudan a que se active el complemento, básicamente a que la célula bacteriana sea perforada y sea destruida, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen en la cual
vemos cómo esta célula plasmática empieza a liberar anticuerpos contra estas bacterias, ¿no? Entonces, una vez que ya reconocí capturé el antígeno, lo presenté, ¿qué más ocurrió luego? Hubo respuesta inmune, luego sigue la memoria. Esta quizás es la parte más importante, porque en la memoria se generan células que luego, en caso de una segunda infección con el mismo antígeno, ya están listas para atacar automáticamente y no tengo que hacer los pasos anteriores desde cero. Ya tengo células de memoria, linfocitos B, por ejemplo, que pueden generar automáticamente anticuerpos. Entonces, de esta manera, tenemos que estos linfocitos, ¿no? Vamos a tener un soporte de memoria. Y esto, como les comenté también, se refuerza con la vacunación. Con la vacunación generamos una memoria a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a una bacteria que está siendo reconocida con estos linfocitos que ya la conocían antes. Esta es la segunda vez que esta bacteria llega y los linfocitos de memoria ya están listos pues para atacarla, ¿no? A forma de resumen, vamos a ver el panorama general de la respuesta inmune adaptativa. Lo primero que ocurre, recordemos, es la captura y presentación del antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno agarra al microbio y lo lleva ¿a quién? A los T o a los B. Se lo presenta. Mira lo que hay este peligro en el cuerpo. Luego estos linfocitos se van a dividir, ¿no? Se dividen los linfocitos que reconocen el antígeno. Y si tengo, por ejemplo, un linfocito B, vamos a producir anticuerpos, ¿no? Se diferencian. Una vez entonces que hemos reconocido el antígeno, se activan los linfocitos y con esa activación se llega a la respuesta inmune, que queremos eliminar al antígeno, por dos vías, recordemos, por vía humoral con anticuerpos o por vía celular en la cual los linfocitos T, ¿no?, ayudan a destruir células infectadas, por ejemplo, ¿no? Respuesta inmune celular, mediada por células. Y lo que se obtiene aquí es la apoptosis. ¿Por qué? Porque miren que en esta guerra, en esta batalla, hubieron muchas células. Y estos soldados, pues ya una vez que controlan al antígeno, ¿qué hacen? No se van a quedar en vano. Empiezan a morir. Empiezan a morir nuestras defensas que están en exceso. ¿Y quiénes quedan? Quedan la memoria. Quedan las células que me van a recordar a ese antígeno. Nos van a contar la historia que pasó alguna vez, ¿no? Serían como los abuelos, los sobrevivientes de una guerra, quienes dicen, aquella vez entró un antígeno, luchamos contra el antígeno y ahora estamos listos para reconocerlo en caso vuelva a infectar al cuerpo. Esta memoria va a quedar durante mucho tiempo, ¿no? Muy bien, eso es referente a la respuesta inmune adaptativa. Por favor, de aquí lo que les pido es que previo a nuestra clase y luego de ver este video, repasen este artículo. El artículo publicado en su aula virtual del Dr. De León, el cual nos habla de el SARS-CoV-2. Cómo es que en la infección por coronavirus, cómo es que se da esta respuesta inmune adaptativa. Va a ser muy interesante y lo conversaremos en clase, ¿ok? Especialmente vayan a la parte del artículo que dice respuesta inmune adquirida, ¿ok? E identifiquen lo que hemos visto aquí en la clase, en la PPT, qué es lo que ocurre en esta respuesta inmune frente al coronavirus. Gracias.